Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, hermano. Los bendecidos, reciban saludos por parte de la Iglesia de Cristo allá en Coronel Montañón 652. Y también por la congregación, las dos congregaciones que se reúnen allá en Guanajuato. Ellos estuve el día pasado con ellos y pues muy edificante el convivio que tuvimos por allá en unas aguas termales. Ya les estoy presumiendo. A ver si de aquí se animan a ir para allá y también los llevamos allá a las aguas termales. Pero lo más importante es que estuvimos con ellos compartiendo la palabra de Dios y pues bueno, también mandan saludos. Vamos a entrar en materia, hermanos. En esta noche, ¿verdad? Queremos recordar las palabras que Juan deja para la iglesia. Pero antes de comenzar a abrir ahí por la carta de Juan, yo quiero preguntarle, ¿qué le dijo a aquel hermano, quizás también alguna hermana, ¿verdad?, que fue y le tocó y le presentó el Evangelio? Sabemos que no es una clase, pero acuérdese de las palabras que ese hermano, esa hermana le comentaba acerca de las bendiciones que recibiría al ser obediente a la palabra de Dios. A lo mejor no le dijo eso. Quizás le dijo otro tipo de información acerca del mensaje de Dios. Le dijo que no sufriría. ¿Qué fue aquel mensaje que aquella hermana o hermano le hizo llegar hasta sus oídos y le hizo ver la vida de otra forma, incluso al grado de venir a los pies de Jesús y entrar a las aguas del bautismo? Yo claramente recuerdo las palabras que me decía el hermano Víctor cuando me hablaba, cosa extraña para mí. Decía, bueno, ¿y qué me está diciendo este hombre? Uno rebelde, ¿verdad? Este viejito. Pero tenía palabras de vida eterna por parte de nuestro Señor Jesucristo, y recuerdo muy claramente que me decía, usted viene a los pies de Jesús por algo que aconteció en su vida, que le impactó. Usted viene con el alma y el corazón roto, pero Dios no le promete que a partir de su bautismo usted no sufra más. Recuerdo esas palabras que decía nuestro hermano Víctor, y eran palabras ciertas del Evangelio, y que la palabra de Dios nos dice que es necesario que pasemos por tribulaciones. El propósito de este sermón, hermanos, es animarnos a que tengamos empatía, amor y compasión por aquellos hermanos que han sido golpeados por la vida. Hermanos que quizás no se encuentran más en ese lugar. Yo no conozco al 100% la membresía, pero usted sabe de aquellos hermanos quienes quizás han dejado de creer en el mensaje de salvación. Debemos de llevar nuevamente este mensaje a aquellos que ya no asisten, animarlos a volver a su Creador, tener empatía con los que han fallecido, espiritualmente hablando. No juzguemos, porque recordemos que hay un juez justo, el cual dará el pago en aquel día. Debemos, hermanos, el propósito de esta meditación es invitarlos a retomar el buen camino de justicia que en alguna ocasión tomaron felizmente. Estaremos viendo el tema del que a mí viene, basado en Juan capítulo 6, verso 37, pero no estaremos leyendo este pasaje sino hasta el último de esta meditación. El que a mí viene, hemos venido a Él en aquel día que fuimos bautizados. Pero tristemente, como decía, la vida nos ha golpeado tanto, hermanos y hermanas, que nos hemos retirado de esa venida, de ese abrazo. El abrazo que nos dio nuestro Padre cuando vio que verdaderamente veníamos de corazón a las aguas del bautismo y decir, aquí estamos. Hemos pecado contra ti, Padre Celestial. Pero tristemente nos hemos alejado o hemos dejado la justicia por seguir al mundo. Pero el tema de esta noche es, el que a mí viene, número 1, ha sido enseñado por Dios. Juan capítulo 6, verso 45 dice, Juan capítulo 6, verso 45, a la luz de las Escrituras podemos notar, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. No hemos sido enseñados, hermanos, o no por pura casualidad llegamos a comprender el mensaje de salvación. La mente humana
no es capaz de comprender por sí sola las cosas celestiales. Queremos muchas veces decir un hermano, queremos entender las cosas terrenales y ni eso podemos. ¿Cómo quieres aprender o conocer al 100% lo que nos espera en el cielo? Pero Dios es tan grande y misericordioso que por medio de su Santo Espíritu nos da a entender las palabras que encontramos en ella. Podemos comprender el mensaje de salvación y tuvimos ese cambio en nuestra vida. Fuimos enseñados no por cualquier persona, sino por el Dios y Padre Creador de los cielos. Él nos abre el entendimiento, nos hace razonar en los momentos más oscuros de nuestro caminar, pero es necesario dejarnos y ser enseñados por Él. Él nos presentó la vida redentora del Maestro, nos presentó el peregrinar en la tierra, pero no solamente eso, sino también, aparte del sufrir de lo que le sucedió al Maestro, nos presenta la gloria que tuvo al nuevamente salir de aquel lugar conocido como el paraíso. Él nos enseñó a ver el lado más humano, más tierno, más bondadoso y más celestial de su Hijo amado. Por eso mismo debemos de llevar la enseñanza de Dios nuevamente a aquellos que han olvidado que un hombre lo dejó todo. Dejó honra y gloria en los cielos por parte de los ángeles porque tenía ese privilegio y no se aferró a ello. Vino a sufrir este mundo por usted y por mí. Hemos olvidado que lo hizo y estamos llamando a aquellos que han perdido la fe. Hemos sido enseñados por parte de Dios de no perder una salvación tan grande. Fíjese lo que dice ahora en la misma carta a Juan capítulo 6, pero ahora versos 66 al 69. Estas palabras es lo que sucedió con aquellos que caminaban codo a codo, lado a lado de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Juan capítulo 6, versos 66 en adelante. ¿Qué hemos aprendido del Padre? A no perder una salvación tan grande. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Podemos observar en estas palabras cómo los discípulos, ¿verdad? Hombres que habían visto de primera mano las grandes bendiciones que Jesús hacía en el mundo. En la mañana veíamos algunas de ellas cuando la mujer tocaba a su manto. Cuando hizo resucitar a Lázaro. Grandes cosas que el Maestro hizo caminando en la tierra para que al final del día dudaran de su poder, dudaran de su divinidad, dudaran del mensaje que traía Jesús. Somos nosotros, hermanos, quizás también como ellos, dudamos que verdaderamente las promesas de Jesús son simplemente palabras. Fíjese lo que dice el verso, volvieron atrás, dejaron de creer en el mensaje, en lo que habían visto. Pero el que a mí viene ha sido enseñado por Dios y debemos de recordar, hermanos, que aquellos que se han retirado no es por gusto en ocasiones, no les cuestione por su situación, no los vea con rechazo, no evite, hermanos, el saludarle, porque tristemente a veces nos sucede que vemos a hermanos retirados y les sacamos la vuelta. Vaya, salúdelo y sonríale, dígale lo que Cristo hizo por ellos, recuérdele el gran sacrificio que hizo Jesús estando aquí en la tierra por ellos y por nosotros, hermanos retirados que quizás simplemente desean escuchar nuevamente, te extrañamos en este lugar. Recuerde que hay hermanos y hermanas orando por ellos. Y antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, estén preparados para esa segunda venida. Menciónele que la iglesia, pero sobre todo Dios, les sigue amando incondicionalmente. Y ellos entonces verdaderamente, como dice la palabra, vendrán en sí y dirán, ¿qué haremos? Como lo decían los apóstoles. ¿A quién iremos si solamente hay un solo nombre que puede encontrar la salvación? No hay otro camino por recorrer.
sino el que nuestro Señor Jesucristo ha puesto para aquellos que le buscan con un corazón bueno. Debemos, hermanos, de recordar a aquellos quienes han dejado voluntariamente la herencia eterna, que Jesús está siempre con los brazos abiertos para ese reencuentro con el Padre y el Hijo. Hemos sido enseñados de recordar el sacrificio de Jesús. Dios nos enseña a recordar todo lo que su Hijo pasó, para que usted y yo gocemos de esa redención. Fuimos adoptados, hermanos. No en cualquier familia. Le comentaban a nuestros hermanos allá en Texas que usted y yo no somos cualquier persona. Somos reyes, somos sacerdotes, real sacerdocio. Somos llamados hijos de Dios. Somos también llamados la familia de Dios. Y usted y yo somos apartados para una mejor vida. Esto es pasajero. Debemos de recordar, hermanos, que hemos sido enseñados que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, que no era aceptado por muchos e incluso su familia terrenal lo creían que estaba un poco loco. Nos trae a nuestra mente también los días en que Jesús sufrió en el desierto, no solamente espiritualmente, sino también físicamente y emocional. Pero Él en todo momento recordó cuál era su objetivo. Eso es lo que debemos de tener presentes, hermanos, para llegar al final de la meta. Él nos seguirá enseñando que no importa cuánto le rechacen, hasta el día de hoy siempre habrá uno, hermanos, que decida seguirlo. Y lo siguen porque gracias a Dios han comprendido que solo Él tiene palabras de vida eterna, y hay palabras de fuerza, hay palabras de una verdad absoluta, y sobre todo han comprendido que Él es el Hijo de Dios. Esto simplemente significa, hermanos, que aquellos que se han ido han olvidado el sufrir del Maestro, las lágrimas derramadas por Él, han olvidado que Jesús les amó, han olvidado que alguna vez fueron limpios y el gozo que tenían en su corazón, que no entendían, era simplemente por esas bondades tan infinitas que provienen de los cielos. Usted y yo somos el instrumento para hacer recordar esas palabras que retumben en el corazón y en los oídos de aquellos que han olvidado el camino a la gloria. Fíjese esta parte importante. El corazón de un verdadero cristiano, sea que esté activo o apagado, nunca olvidará el Getsemaní. Nunca olvidará el arresto de Jesús. Nunca olvidará los juicios y calumnias injustas contra el Maestro. Los que hemos sido enseñados por Dios, no olvidaremos nunca cada latigazo, cada desgarre de su piel, cada mirada de dolor, pero con un profundo amor por aquellos quienes lo victimaban. No podemos olvidar que fue horadado sus manos con frialdad y crueldad. No podemos olvidar, hermanos, que fue tratado como lo peor de la sociedad, y cómo olvidar que solo una persona de tantas que le decían ser seguidores de Él reclamaban su cuerpo. Solamente uno reclamó, pero no podemos olvidar todo esto si somos verdaderos cristianos, a pesar de que nos hemos retirado del camino de Dios. ¿Acaso hemos olvidado todo este sacrificio? Cristo vive y vive hoy. Hoy Dios nos enseña que aún permanecen abiertas las puertas de la libertad, las puertas de la vida eterna, pero lo más importante, la puerta del amor y el perdón de su Hijo. Es cuestión simplemente de recordar que Jesús es la salvación. Fíjese lo que dice ahora Juan capítulo 6, verso 65. Juan capítulo 6, verso 65 nos recuerda que Jesús es el Salvador. Juan 6, 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Para ellos que han caído, les es difícil, pero no imposible, recordar que Jesús es la llave de la vida eterna. Jesús es el Maestro de la buena fe, ejemplo de trabajo y esfuerzo, ejemplo de amor y de lealtad, ejemplo de humildad y pureza. Jesús, quien camina a nuestro lado cada día, es la esperanza del cristiano. Como lo dice el libro de Eclesiastés, Él es nuestro todo, o debería de serlo. Él
estos momentos tan terribles que ha vivido y que sigue viviendo la humanidad. Hemos sido enseñados de recordar que Jesús es el Salvador. Pero no solamente eso, segundo punto de esta meditación, el que a mí viene, sumamente importante, no será juzgado. Porque Jesús vino, fíjese, Jesús vino a salvar. A veces queremos nosotros, ¿verdad?, llegar inmediatamente con el veredicto final de una persona a la cual conocemos su vida y su actuar. Pero Jesús nos dice, y hemos sido enseñados también por parte de Dios, número 2, que al que a mí viene no será juzgado, porque Jesús vino a salvar. Nuestro veredicto por las acciones de los demás llegan a tener poca empatía y sensibilidad, pero la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para dar el veredicto por el actuar de los demás? El único que tiene siempre la última palabra, o debería de tenerla, es ese juez justo que encontramos en la Biblia. Claro está que un cristiano justo siempre se apegará a lo que enseña nuestro Señor en la Biblia, pero debemos de ser guía, buenos para aconsejar y también disciplinar a aquellos que han caído. Pero no estamos nosotros para juzgarles. Fíjese la pregunta, ¿por qué si Él vino a salvar, nosotros queremos enjuiciar? Debemos de actuar como Jesús lo hizo. Usted puede ver la bondad de Jesús en varias historias bíblicas. Simplemente por mencionar alguna, la mujer adúltera. Ella no fue tratada de una forma diferente, sino todo lo contrario, fue tratada con amor. Jesús no anduvo divulgando su pecado. Jesús no resaltó lo que había hecho. Jesús simplemente lo que hizo fue escuchar, analizar lo que decía y lo más importante, dio una solución a la mujer. Una solución para su pecado. La orientó, la fortaleció e incluso le dio una enseñanza a aquellos que puntualizaban el pecado. Ellos se llevaron una gran enseñanza por parte de nuestro Dios. Si yo que soy el Dios, el dador de vida, el alfa y el omega, no enjuicio a esta mujer, ustedes tampoco deberían de hacerlo. Seamos entonces la luz que Jesús nos da en el acompañamiento de nuestros hermanos. Y no seamos quienes terminen de apagar las pocas cenizas de fe en el corazón de aquellos debilitados. No andaremos pues en tinieblas nuevamente, porque verán la luz refulgente de Jesús en cada uno de nosotros, hermanos, que vayan con una buena disposición al rescate de ellos. No serán juzgados, porque Jesús viene a abogar. Si alguno de nosotros no entendemos las intenciones de Jesús hacia el pecador, abogado ellos tienen para con el Padre Jesús el justo. No dejemos que los pocos comentarios hirientes y alejados de la verdad y de la piedad destruyan, como decía hace un momento, la fe de aquellos quienes buscan nuevamente reconciliarse. Unos pocos hermanos lo verán mal. Podemos recordar, ¿verdad?, cómo aquel hombre que veía que festejaba el padre al hijo que venía del pecado, decía, a mí me parece, ¿cómo le vas a dar una fiesta por su actuar? No seamos como ese hermano, que bueno, quizás hasta cierto punto comprender la situación de él, pero para Dios reconocemos que una alma que se ha arrepentido y que ha sido bautizada, hay gozo en el cielo. Pero también debemos de reconocer que aquellos que le recapacitan y regresan nuevamente a las filas del cristianismo, hay gozo en el cielo por ese pecador arrepentido. Tercer punto de la meditación: el que a mí viene encontrará la paz. La paz al reconocer que el único Dios verdadero está con nosotros. En ocasiones los caídos piensan tener todo en la vida: un buen trabajo, el hogar, la familia. Incluso dicen, hombre, pues tengo paz. Pero tristemente, ellos en su interior reconocen que hay una paz temporal, que hay una paz que quizás el mundo ofrece, pero
no será la paz eterna que encontramos en Dios. Y llega el momento en donde la paz ficticia del mundo no será suficiente para ellos y regresarán a buscar la reconciliación porque necesitan de la paz que no comprende el mundo, sino la paz que ha ofrecido Dios por medio de su Hijo. Llevar este mensaje a todos nuestros amados que hoy han dejado de entrar por la puerta, han dejado de entrar en el redil del buen pastor, han olvidado su primer amor. Ellos le reconocerán y escucharán la voz del Maestro y verán nuevamente las manos horadadas de Él. El corazón de ellos latirá y vendrán a nuestro Dios. Ellos reconocerán que habrá fiesta. Otro de los puntos, encontrarán paz al descansar en Él. De la fatiga espiritual, de ser hallados como cristianos no aprobados por Dios. Ya no se preocuparán más por estar preparados en la segunda venida del Maestro, porque descansarán en Él los que son mansos y humildes. Ellos vendrán a Él porque le conocen y conocen que a pesar de las tormentas, al final del día, no importa lo que pase, debemos de poner en Él nuestras preocupaciones, aquello que no nos corresponde resolver por nosotros mismos, sino por el Dios Altísimo. Otro de los puntos, encontrarán la paz al renovar los caminos. Usted puede recordar aquel proverbio, ¿verdad?, de capítulo 14, verso 12, que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Qué caminos hemos escogido el día de hoy? ¿El camino de la rebeldía? ¿El de las enemistades? Nuestra vida se basa, hermanos, y a veces no queremos aceptar esto. Nuestros caminos se basan en los resultados de Él, en aquellos caminos que hemos transitado, sean buenos o sean malos. En otras palabras, el proverbista nos dice que hay caminos buenos que le parecen a la vista del hombre, pero tristemente encontramos tristeza y amargura en ellos. ¿En dónde nos encontramos, hermanos, actualmente? ¿En el camino de Dios o de los hombres? Si hemos dejado de transitar por las sendas de Dios, hoy es cuando debemos redirigir nuestro rumbo. Tomemos el camino de la oración si la hemos dejado. Tomemos el camino del perdón si hemos ofendido. Tomemos el camino de la bondad para aquellos que hoy no se encuentran aquí. No se quede en su casa sentado esperando a que ellos regresen. Yo he llegado y bueno, me la pego un poco porque está muy difícil con los niños, la situación ahí en las secundarias. Pero cuando veo que uno de ellos está muy tranquilo, me acerco y hago esto. Y le digo, yo también me quedé esperando que las cosas cayeran del cielo y nunca cayeron. Anda, ponte a hacer algo porque si no, no vas a tener calificación. Es lo mismo que nos dice Dios. Yo estoy arriba, pero no te voy a aventar a los hermanos que están retirados. Ve, levántate y búscalos. Háblales y recuérdales nuevamente de estas cosas que has escuchado el día de hoy. Ellos encontrarán nuevamente el camino si usted y yo volvemos a reajustar su dirección. Cuarto punto de la meditación, que estamos terminando, el tema el que a mí viene. Fíjese ahora, si busque por favor Juan capítulo 6, verso 37, que es el texto base de esta meditación. El que a mí viene no será rechazado. Muchos de nosotros rechazamos a nuestros hermanos quienes han decidido dejar de reunirse. Muchos de nosotros rechazamos incluso las enseñanzas de Dios. Muchos de nosotros rechazamos también a aquellos quienes no han sido bautizados. Y lo comentaba en la mañana nuestro hermano. Pero fíjese lo que dice el apóstol: todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echaré fuera. Otra versión dice, no será rechazado. Así es que usted rompa esa cadena, vaya y nuevamente menciónele a aquel hermano que el que lo buscó, lo encontró. Y no solamente eso, le dio vida eterna, pero por voluntad propia, o a veces por los malos tratos de la vida, han olvidado las sendas que nos llevan a Cristo. Usted y yo hemos sido preparados por Dios, como lo hemos visto, para llevar el mensaje a aquellos quienes tristemente están con el corazón roto. Tristemente les han pasado situaciones difíciles en este 2025. Tristemente han dejado de creer en la hermandad. Tristemente han dejado de creer en los líderes espirituales. Tristemente han dejado de creer que la iglesia de Cristo predica la verdad. Usted y yo no somos como ellos, porque hemos sido enseñados, por Dios. Dice ahí en Hebreos que vosotros que sois espirituales, que están fortalecidos, que creen verdaderamente, porque no por gusto, quizás muchos de nosotros gastamos mucho en venir hasta acá y no lo hace gratis. O me refiero, mejor dicho, sin sentir, ¿verdad? Usted sabe que al hacer esto agrada a Dios y conocerá a Dios en persona en aquel momento sublime donde Jesús le dirá: vengan para acá, amados de mi Padre. No serán rechazados porque Él es el alimento necesario. Tristemente, cuando alguien ha pecado, alguien se ha alejado de la iglesia por ese pecado, en vez de apoyarlo, como lo mencionábamos, lo rechazamos. Usted nunca sea partícipe de esos hermanos que quizás tristemente rechazan al que ha pecado y no le permiten la entrada a este lugar. Yo no me atrevería a hacer eso, porque yo no morí en la cruz por esta iglesia que veo reunida. El único que puede negarle la entrada es nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que esas personas que se han retirado, esos hermanos, vengan a este lugar. Claro, no le daremos quizás la misma participación para ministrar la palabra, hasta que haya un cambio en ellos. Debemos de recordar, hermanos, que nosotros no debemos de tener o por qué poner tiempos de arrepentimiento. La cuestión es entre el hermano, la hermana y Dios. Ellos darán cuentas a Dios si verdaderamente tomaron el tiempo necesario para mostrarle a Él y no a los hermanos que en el corazón de ellos nuevamente brotó la fe y se dirigen con respeto a nuestro Dios. Debemos, hermanos, de recordar que no serán rechazados porque Él nos persuade en cada momento. Hebreos capítulo 6, verso 9, y es el último texto que estaremos viendo esta meditación. Hebreos capítulo 6, verso 9. Pero en cuanto a nosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Fíjese lo que dice ahí: estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen no a la tierra, no a lo terrenal, no a la carne, sino que pertenecen a la salvación. Cada día nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos está persuadiendo de cosas mejores, mejores para la eternidad, mejores para salvación, mejores para lo celestial. No dejemos, hermanos, de recordar estas palabras que nos deja nuestro Señor Jesucristo y el mensaje que Dios ha traído el día de hoy. Lleve, por favor, el mensaje a aquellos quienes han olvidado que Dios les ha amado y les sigue amando. Salmo 25, y así terminamos. Salmo 25. Imploración, dirección, perdón y protección que clama David a Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan
en ti serán confundidos, serán avergonzados de los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame por qué tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tus misericordias, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, buen y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Muy importante esto, la descendencia de cada uno de nosotros heredará las bendiciones de Dios si cumplimos con sus mandamientos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Mis ojos siempre están hacia Jehová. Aquí nunca menciona a ninguna persona terrenal. Sus ojos, hermanos, entonces deben de estar puestos en Dios, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sé yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Revive, oh Dios, a tu iglesia de todas sus angustias en los días terribles como estos.